Muchísimas gracias. Disculpen la tardanza, estaba muy lejos. Estuvieron a punto de tener una mejor presentación por Salvat, que fue una de las personas clave en ese acto que se conmemora o que nosotros recordamos, y que tiene mucha más autoridad que yo para hablar de eso, porque yo realmente no participé. Lo supe ese día cuando ocurrió, pero no participé. Bueno, para mí es un verdadero honor y un placer estar con tantos amigos muy queridos que participaron en estas y otras actividades en aquellos años tan complicados de los primeros tiempos de la Revolución. Yo he tomado ciertas notas o he escrito algunas cosas para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ese momento y sobre lo que significó. Y voy a empezar no por esta protesta que fue tan importante para nosotros los cubanos, para los que éramos estudiantes en ese momento, sino por otra protesta. Una protesta que ocurrió mucho antes, en 1923, y que aparece en todos los libros de historia, porque Cuba es un país de gestos, donde los gestos políticos se recogen, se comentan, se magnifican. Y en 1923, en época nada menos que del gobierno de Zayas, un grupo de intelectuales y estudiantes muy parecidos a los que muchos años después protagonizaron la protesta del Parque Central contra Mikoyan, denunciaron en un acto así como este. Había una especie de un grupo femenino que había reunido a personas para hablar de temas culturales, y había un ministro de Zayas, y entonces Rubén Martínez Villena se puso de pie e increpó a este ministro, y 13 personas, entre ellos intelectuales quienes luego fueron muy prominentes en la República, como Jorge Mañachi, Paco Ichazo, entre ellos, se levantaron y se fueron. Porque había habido un escándalo de corrupción en Cuba con la compra de con el convento de Santa Clara, y se decía que el gobierno de Zayas había habido un evidente peculado con la compraventa de ese inmueble. Pero lo que quiero decir es que esa protesta, que realmente fueron 13 personas que se levantaron y se fueron de un acto como este, se convirtió en un hecho absolutamente notorio en la historia de Cuba, y en todos los libros de historia y de la historia cultural de Cuba aparece la protesta de los 13. Bueno, la protesta del Parque Central, de la que se cumplen 50 años, fue muchísimo más importante desde todo punto de vista. Pero aquella protesta de los 13 aparece recogida en los libros de texto porque estaba Rubén Martínez Villena y Juan Marinelo. Y si algo tiene talento el Partido Comunista, es para magnificar los hechos, para servirles, para colocarles una bocina y para ponernos 70 años, 80 años después a hablar de esos temas. La protesta del Parque Central es mucho más importante. Y es mucho más importante porque quienes ya tenemos edad y vivimos con gran intensidad lo que fue lo que fueron aquellos primeros tiempos de la Revolución, recordamos, y todos recordamos los mismos episodios. Primero, la denuncia de Pedro Luis Díaz Lanz, que era el jefe de la aviación, que conmovió a los cubanos, era un comandante de la Revolución, que de pronto denuncia que Cuba va hacia el comunismo, y esto en los primeros meses de la Revolución. Es el primer estremecimiento que sufre la sociedad cubana. Se escapa en un avión. Poco después, el presidente Urrutia, presidente elegido por los propios revolucionarios, es acusado después de un episodio en donde Urrutia también intenta denunciar la infiltración comunista en su propio gobierno y es denostado por Fidel Castro, es acusado
de diversas cosas, y el pobre Urrutia acaba asilado en una embajada en la que está creo que 2 años hasta que logra salir al exterior. El caso de Huber Matos, que fue también tremendo en Cuba, y en todos los casos la implicación era la misma. Lo que se discutía era lo mismo. El país iba hacia el comunismo, aunque Castro, que es uno de los mentirosos más contumaces de la historia, decía una y otra vez que él no era comunista, que la revolución no era comunista, era verde como las palmas. Ustedes recuerdan todas esas frases dichas por este hombre que no tiene ningún recato en mentir. Y que además, después ni siquiera ha explicado. La mayor cantidad de explicación es acogerse a una frase de Martí y decir que en silencio ha tenido que ser. No, no fue en silencio, fue mintiendo. Pero frente a esas mentiras ocurrían estos hechos que sacudían la conciencia de los cubanos. En todos estos casos, lo que se discutía era si Cuba iba o no hacia el comunismo. Pero aquí hay un giro muy importante en la protesta del Parque Central. Y el giro es que estos jóvenes, que eran unos muchachos en esa época, unos muchachos que no tenían 20 años y que tenían 19 años, 18 años, y que no tenían formación política, porque en Cuba, desgraciadamente, en el terreno ideológico, estábamos huérfanos. En Cuba se sabía muy poco de estas cuestiones políticas. Nuestra generación era una generación indefensa desde ese punto de vista. Incluso es algo curioso. En casi todos los países de América, y por supuesto en Estados Unidos y en Europa, la Guerra Civil Española había generado una literatura que alertó a muchos países sobre los males del comunismo. Y generalmente había ocurrido de la misma forma. Personas de izquierda que fueron a la Guerra Civil Española y que durante el proceso de la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39 se sintieron totalmente desengañadas del comunismo y regresaron y contaron su experiencia. Los cubanos fueron a la Guerra Civil Española 1000 cubanos a pelear. Sin embargo, no dejaron literatura escrita. No hubo testimonio. O yo no lo conozco. Yo sé que Rolando Maferrer rompió con el Partido Comunista tiempo después y fue uno de los que fue a pelear a Cuba, pero los textos que conocemos de ese periodo eran textos que de alguna manera se mantenían dentro de la literatura del partido, como Pablo de la Torriente Brau y otras personas que pelearon en la Guerra Civil Española. De manera que el fenómeno de la Unión Soviética, la represión de los soviéticos, lo que significaba que Cuba cayera dentro de la órbita soviética, era algo que no se hizo patente a la sociedad cubana hasta que estos señores canosos que ustedes ven hoy en día aquí, y que entonces eran unos muchachitos, no salieron a las calles de La Habana a protestar contra la presencia de Mikoyan, que era protestar contra la presencia de la Unión Soviética y era protestar contra ese acto de traición contra la soberanía cubana, que era colocar a nuestro país bajo la influencia, la autoridad y el control de la Unión Soviética. Eso fue el hecho importante que hay que destacar de ese acto del Parque Central. Fue precisamente el matiz iba más allá del problema comunista. Era la necesidad de advertirles a los cubanos que íbamos en una dirección suicida, de entrar en el juego de la Guerra Fría bajo la autoridad de los soviéticos. Yo creo que le hicieron un servicio impagable a la sociedad cubana porque elevaron el nivel del debate en ese momento. Ya no era si el PSP tenía un nivel de influencia muy grande, si los comunistas se habían infiltrado dentro de la revolución y habían desplazado. La cosa iba mucho más allá. Era si Cuba iba a ser un eslabón más en la Guerra Fría,
si iba a ser un factor más, un peón de los soviéticos en la Guerra Fría.